Ayer lunes la Cámara de Diputados dio inicio a una serie de audiencias públicas sobre la legalización de la marihuana que se extenderán al Senado. El debate parlamentario responde al acuerdo establecido el 30 de noviembre pasado en el Senado para desde el Poder Legislativo abordar los distintos puntos de vista en relación con el tema. Este acuerdo fue a su vez una respuesta a la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de noviembre del año pasado, resolución que permite el cultivo y consumo de marihuana con fines recreativos a 4 ciudadanos. Para platicar de estas audiencias nos acompaña Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia y experta desde luego en estos temas. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, encantado. Dime una cosa, primero que nada explícanos, hay 2 foros. Hay 2 foros. Nos dio la época de la foritis. Decíamos hoy en la mañana que es muy raro que durante 3 años el gobierno federal se negó a hablar del tema de política de drogas y de repente sale el fallo de la Suprema Corte y hoy tenemos 2 foros simultáneos. Hay uno que está siendo organizado por la Secretaría de Gobernación, que arrancó el día de hoy en la ciudad de Cancún, con una mesa sobre salud pública y drogas y consumo de marihuana, y empezó en paralelo el día de ayer un debate convocado por el Congreso de la Unión, que como tú bien dijiste, surge de un acuerdo de un grupo técnico de senadores y diputados que básicamente se dieron el mandato de dictaminar los proyectos de iniciativa de ley que hoy por hoy se encuentran en ambas cámaras como respuesta precisamente pues, de esta urgencia determinada por la Suprema Corte. Son 2 foros. 2 debates que van en paralelo. ¿Por qué 2 foros? ¿Por qué no el Estado mexicano no puede consolidar sus debates? Digo, yo no estoy en contra de los debates, yo vivo de los debates, ¿verdad? pero aquí los está pagando el contribuyente. ¿Para qué tantos debates? Pues mira, porque lo que vemos es que desde el gobierno federal esto viene como una imposición, es un tema que no le gusta al gobierno, pero sin embargo tuvo que tocar. Por lo de la Corte. Por lo de la Corte, pero que decidió organizar en su totalidad con sus propios expertos, con su propia logística en 5 sedes de la República Mexicana. Es un debate que culminará hasta el mes de abril y del que se pretende por lo menos que de las conclusiones de ese debate se pueda tener una definición de la posición de México ante la UNGAS o esta sesión especial de la Asamblea General de la ONU que tiene fecha 19 de abril. Entonces este es un debate en el que se van a tomar su tiempo. ¿Para que México llegue con una postura al debate en las Naciones Unidas? Pues teóricamente es un debate para debatir el tema de la regulación posible en México, pero básicamente sí se pusieron como deadline abril para poder llegar con algo que decir a la sesión especial de Naciones Unidas. El debate del Senado... Espérame, antes de que entremos al otro debate que es el del que tú participaste. ¿De verdad es un debate, Lisa? O sea, sí están las 2 posturas, tanto la postura prohibicionista como la postura de legalizar y regular en los debates o no del Ejecutivo? Mira, yo te diría que no es un debate en 2 sentidos. En principio, porque es una conversación que está dejando fuera precisamente todo lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en su resolución de noviembre, que es, señores, hay 5 artículos de la Ley General de Salud que hoy por hoy están declarados inconstitucionales y que tienen que ver con el uso recreativo de la marihuana. Eso no lo están debatiendo. ¿Cómo vamos a regular? El debate convocado por el gobierno federal es un debate que vuelve a hablar de uso de marihuana, de consumo de marihuana desde 5 ámbitos como la ética, la salud, etcétera, la seguridad, pero que no aborda necesariamente como objetivo de sus conclusiones lograr el marco regulatorio que permita volver a ser constitucionales esos 5 artículos que la Corte ya nos dijo que son demasiado intrusivos y violan derechos. En ese sentido, es un debate que es más bien una conversación cuyos límites ya están definidos por el mismo gobierno federal y que definitivamente no van a llegar a cómo vamos a regular legalmente el uso recreativo, porque no está ni ahí y hoy nos lo avisó el secretario de Gobernación, Osorio Chong, cuando en su discurso inaugural del Foro de Cancún sentó los límites del debate y dijo el gobierno federal estaría de acuerdo en el uso terapéutico de los cannabinoides, del cannabis, y bienvenimos un debate abierto. Solo la medicinal. Qué bueno que le den la bienvenida a eso, pero básicamente de eso no va el fallo que propició este debate. Y no es debate en otro sentido que tiene que ver justamente con las personas que están participando de ese debate.
Se fueron a buscar académicos que a lo mejor tienen la mejor de todas las trayectorias en un campo específico de las ciencias sociales o de las ciencias duras, pero que no están involucrados en los debates sobre política de drogas y que definitivamente perdón, nos podrán dar un punto de vista muy técnico, pero que no va a contribuir justamente a la construcción de esa regulación. Se fueron a sacar gente de las universidades del norte, se fueron a sacar gente especialista en tecnologías e innovaciones, cosas que no necesariamente vemos en lo que tendría que responder. Y sí hay un sesgo a que esto sea más bien un cónclave de los que reforzamos la posición del gobierno de resistir a esta apertura, de resistir a la regulación. Contra ya la resolución de la Corte. Contra la resolución de la Corte. Que y además, ya no se puede apelar y nada, ¿no? O sea, y en contrasentido, pues de una tendencia internacional de la que el mismo México es parte en los foros internacionales, ¿no? Ahora vámonos a este otro foro. Ese sí dirías que sí es un debate. Ahí sí están confluyendo las voces que están a favor, las voces que están en contra, en fin. Mira, el debate del Senado tiene varios puntos interesantes antes de que lleguemos a si está balanceado o no. El primero es que se creó a partir justamente de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y lo que tiene es un objetivo que es dictaminar todas las iniciativas de ley que hoy por hoy están presentes en la 63 legislatura. ¿Hay muchas? Pues en Cámara de Diputados tenemos identificadas alrededor de 6, en senadores son como 3. Y para legalizar, supongo, legalizar y regular, ¿no? Tienen algunos elementos. Hay, por ejemplo, iniciativas sobre creación de clubes sociales de cannabis, que los hemos discutido aquí, sobre uso industrial del cáñamo, sobre medicinal. Tienen un espectro, digamos, bastante amplio. La mayoría son ligadas a la marihuana, tienen otras sobre reforma del sistema penal, excarcelación de presos por posesión, etcétera. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Ese es muy importante ese tema, escarcelar a todos esos que están metidos por posesión de pocos gramos de marihuana, ¿no? Sí, ¿no? Y la gran mayoría de esos detenidos lo están por valores de mercado menores a los 500 pesos. Es un escándalo. Sí. Tienen entonces un mandato, que es dictaminar lo que ya está. Nosotros hicimos un par de recomendaciones que tienen que ver con cosas ya más abarcativas, como que se recuperara la historia legislativa de la 62 legislatura en el Congreso, en Cámara de Diputados, pero bueno, porque ahí ya juntarías alrededor de 20 iniciativas. El siguiente elemento que tiene de importante es que sí, el Congreso fijó un grupo organizador, ¿no? Y entonces las listas de invitados a los ponentes que estamos trayendo, tanto nacionales como internacionales, están aprobados por el Senado, luego validados por la Cámara de Diputados y viceversa. Quien sugiere tiene que pedir la aprobación de la otra Cámara y ahí sí hay un cuidado a que sea mucho más balanceado y hay un cuidado también a que esto sirva para lograr el propósito de la Corte. Ya debatimos el uso de la marihuana, ya no está debate si es buena o mala. Sabemos que puede causar muchos problemas, tanto en salud como de otro tipo de orden, si no es bien regulado. Pero lo que se quiere es precisamente ya tener mucha más idea de cómo le va a hacer México, sobre todo en una cosa que discutíamos hoy en la mesa internacional. Cuando en noviembre California legalice, cuando en noviembre Arizona legalice, cuando a finales de año, probablemente durante la administración de Trudeau, Canadá termine de legalizar y entonces el único país del TLC que no va a estar dentro de esa dinámica va a ser México y otra vez nos quedamos rezagados como nos quedamos rezagados en muchos temas. Pero es que incluso no nos podemos quedar rezagados porque hay una resolución de la Corte, hay un amparo que ya le dio el derecho de formar un club canábico a 4 personas y por lo que he leído en la prensa hay 271 peticiones de otras personas en la COFEPRIS que se las van a rechazar la COFEPRIS otra vez. ¿Sabe? Bueno, yo creo, ¿no? O sea, mira, hay estrategias dilatorias bien interesantes. Sí. Tú sabes que tú no puedes iniciar un juicio de amparo si no hay un acto de autoridad. Correcto. Y el acto de autoridad en este caso sería la negativa de COFEPRIS a no otorgar el permiso sanitario. Como lo hicieron con los quejosos de Smart. Sí. Hasta el momento no se han empezado a otorgar las negativas de COFEPRIS precisamente como una estrategia para retrasar todo el proceso en el que se puedan iniciar los juicios de amparo. Digo, porque si dan el acto de autoridad, entonces vendría el amparo frente a la Corte, se necesitan otros 4 amparos para que haya jurisprudencia, y ahí sí, pues tendrían que cambiar la ley, ¿no? Sí. O sea, ahí sí se ve obligado el Congreso a tachar de la Ley General de Salud todos esos artículos que son inconstitucionales de acuerdo a la Suprema Corte. Y que esa es la pena de perder tanto tiempo en organizar debates,
que realmente no van a llevar, ¿no? Precisamente tendrían que llevar a eso. Tendrían que, pero por lo menos el debate del gobierno federal yo no necesariamente lo veo escribiendo la letra chiquita de una regulación, y entonces estamos perdiendo el tiempo y vamos a obligar que sea el Poder Judicial el que termine dictando la jurisprudencia necesaria para hacer una actividad que le corresponde al legislativo. O sea, el gobierno de Peña Nieto se está haciendo rosca. Eso es, digo, tú no lo estás diciendo, lo estoy diciendo yo, me pueden citar. Se está haciendo rosca y está dilatando esto porque supongo que políticamente ellos piensan que no les conviene el tema y entonces pues lo están pateando para que ya lo agarre el siguiente gobierno, ¿no? Me da la sensación de que por ahí va. Sí, a nosotros también nos da un poco esa sensación. Es una pena, insisto, porque el presidente tiene la oportunidad de lograr trabajar con un Congreso nuevo, de trabajar a partir de la opinión legal de la Corte, que además si ustedes leen el engrose de la sentencia que presentó, ya salió, está, nosotros lo tenemos en la página smartclub.mx, en donde tú puedes ver justamente que incluso el voto del ministro Cosío, que fue un voto en el sentido positivo, pero con una explicación de motivos distinta. Que tiene que ver con regulación, por cierto. Claro, ¿no? Y es que tiene ahí toda la letra chiquita de todo el articulado legal que hay que modificar en este país para volver a ser la ley constitucional en los parámetros que ahora marca la Corte. Ahora, a ver, Lisa, se supone que ya dejamos de ser un país presidencialista y no necesariamente se hace la voluntad del presidente, que el Congreso tiene pues, sus facultades. ¿Hay en el Congreso la voluntad? ¿Tú sientes que sí hay la voluntad en el Congreso de sacar esto adelante? Sería muy difícil que el presidente vetara esas leyes, ¿no? Digamos, pero ¿hay en el Congreso? ¿Esto puede salir desde el Congreso, Lisa? Pues mira, debería poderse, y la buena noticia es que cada vez hay más legisladores interesados en el tema y son de todas las fuerzas políticas, ¿no? Partidos que tradicionalmente estuvieron ausentes de la tarea legislativa de proponer soluciones a la política de drogas hoy lo están. Es el caso del PRI, es el caso de Morena, por ejemplo, ¿no? Que son dos casos interesantes de cómo empieza a confluir el debate entre las fuerzas políticas. Me da la impresión de que todavía el grueso de los legisladores, particularmente en la Cámara de Diputados, no se han tomado en serio el tema. Y entonces estamos organizando audiencias públicas a las que acuden los diputados y los senadores que ya están interesados en el tema. Pero hoy en la mesa de contexto internacional, por ejemplo, no vimos muchísimos legisladores ahí, a pesar de que tienen el mandato de dictaminar y que tendrían que estar yendo a enterarse precisamente qué es lo que van a dictaminar y sobre qué evidencia. Bueno, pero no se lo tomen personal. Generalmente los diputados no van a ninguna de estas cosas, así que no te preocupes. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este debate en el Congreso? Hoy fue contexto internacional, ya nos platicaste, entiendo que vino un uruguayo a explicar la legalización y regulación, siempre hay que decirlo, en el caso uruguayo. ¿Pero qué sigue? Aparte, ¿qué otras mesas va a haber? Mira, en el Senado son 11 mesas que van a tocar todo el tema de la marihuana en relación a un montón de aristas y temas que convergen en el tema del consumo. Tuvimos ayer derechos humanos y autocultivo, hoy tuvimos contexto internacional, política criminal, viene seguridad ciudadana, vienen 11 temas, incluyendo cannabis medicinal, que van a estar a discusión de aquí al 17 de febrero. 17 de febrero, o sea, ese debate legislativo intenso, es compacto, intenso y termina el 17 de febrero. Vamos a tener varios ponentes internacionales. Tú decías, vino el doctor Diego Canepa, que fue el prosecretario de la presidencia durante el gobierno de Pepe Mujica. Fue el presidente de la Junta Nacional de Drogas cuando Uruguay decidió legalizar la marihuana. Y como él, vendrán un par de expertos más que están trabajando estos temas en otras latitudes, como en Bolivia, en Chile, etcétera. ¿Y qué dijo? ¿Sí ha funcionado el modelo uruguayo? Digo, nada más adelántanos rápidamente, en un minuto, ¿qué les dijo el uruguayo? Pues en un minuto nos dijo que están en 2/3 de la implementación, que la ley se termina de implementar en abril de este año con la venta en farmacias y que la evidencia que tienen hasta el día de hoy es que no ha habido un aumento en el consumo, pero sí ha habido un aumento en la percepción de riesgo, sobre todo en los jóvenes, de los daños que puede causar la marihuana. Buenísimo. Y lo resumía en una frase que a mí me parece maravillosa y es: el Estado pudo hacer mejor intervención visibilizando un mercado que invisibilizando. Buenísimo. ¿No? Entonces, aquí vamos a estar, esperamos que el del Congreso salga algo, pero también esperamos que del gobierno federal salga algo que sea mucho más allá de la conclusión que hoy nos adelantaba el secretario Chong, que decía, estamos de acuerdo con marihuana medicinal y bienvenido el debate, ¿no? Yo creo que tiene que incluir
el fallo de la Suprema Corte y no quedarse en medicinal. Bueno, pues te estaremos molestando aquí para ver cómo se van desarrollando estos foros. Y desde luego hay una fecha fatal, hay un hito en este año muy importante que es lo de las Naciones Unidas, ¿no? Que es en abril. Sí, del 19 al 21 de abril. Y por fin las Naciones Unidas está discutiendo, está debatiendo para que haya un cambio de modelo. Por ¿no? primera vez desde el 98 y Fíjate. vamos a ver si por lo menos logramos lo que decía Jorge Castañeda hoy en la mañana, que el consenso está roto y que tienen que haber nuevas maneras de abordar el fenómeno. La siguiente fecha fatal, y que es un tema que a ti te gusta mucho, es la elección de Estados Unidos. Sí. Ahí vamos a ver 9 propuestas de legalización siendo votadas el mismo día. Incluyendo California. ¿Para y Arizona. ¿Recreativo? Para recreativo. Y sí, por lo que veo en las encuestas, sí sale en California, ¿eh? Sí. ¿No? Bueno, pues gracias, Lisa Sánchez. Gracias. Como siempre, gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos a debatir el tema de la semana.